Hola, en el día de hoy vamos a hablar un poco de la Revolución Rusa, uno de los procesos políticos, económicos y sociales más importantes del siglo XX. Para comprender un poco sobre la Revolución Rusa, claramente hay que pensar, como cualquier proceso revolucionario, los antecedentes, cuál era la situación de Rusia al momento de la revolución. En primer lugar, tenemos que tener en cuenta que Rusia no había transitado una revolución liberal como sí había vivido el resto de Europa, había resistido las invasiones napoleónicas y como producto de esto había sobrevivido en Rusia la autocracia, o sea, la monarquía absoluta, con un componente todavía más fuerte que el de la monarquía absoluta, que es que el zar era además cabeza de iglesia. Segundo lugar, hay que considerar que Rusia había vivido una revolución industrial tardía y concentrada en términos geográficos en unas pocas ciudades. Había esa revolución industrial tardía de fines del siglo XIX, había dado vida a una clase obrera industrial muy pequeña, pero que al estar concentrada en pequeñas ciudades era muy combativa y había tempranamente desarrollado una política partidaria en la cual los bolcheviques, entre otros, iban a tener una presencia muy fuerte. A pesar, digamos, o como correlato de esta revolución industrial tardía y concentrada, Rusia era un país inminentemente agrícola. El 95% de la población era agrícola y su estructura económica, como en consecuencia, era fundamentalmente una ligada a la propiedad de la tierra y a la producción agrícola. Era, en términos políticos, no solo una autocracia, sino que era un imperio muy extenso, pero también un imperio que ocupaba en una parte de Europa y se extendía hacia Asia, pero también era un imperio muy desgastado por las guerras, por la guerra ruso-japonesa antes de la Primera Guerra Mundial, en 1905, le sigue la Primera Guerra Mundial. Un imperio atrasado económicamente y un imperio en el cual la convivencia de múltiples nacionalidades era bastante conflictiva. Y vamos a ver que esto va a ser uno de los puntapiés también de la revolución. En ese escenario, en términos sociales, vemos obviamente un campesinado muy amplio, muy importante, pero además reconocemos la pervivencia de instituciones campesinas comunitarias, digamos, comunales, como ser el MIR, que van a ser claves para pensar los procesos de colectivización del agro. También tenemos una clase media sin demasiada perspectiva de inserción en el Estado zarista. Cuando hablamos de clase media estamos pensando en profesionales liberales, en los cuadros burocráticos clásicos del Estado, los trabajadores de cuello blanco que se pueden insertar o bien en el Estado como parte de esa burocracia o en las burocracias privadas. Al tener un desarrollo industrial muy tardío y limitado y un Estado muy anquilosado, estas clases medias no tienen demasiado donde insertarse y van a ser también otros de los protagonistas, junto con la clase obrera, de estas oleadas de revoluciones que vamos a verificar en Rusia. Y finalmente, un antecedente clave va a ser la revolución de 1905, anterior al proceso de 1917, que es del que vamos a hablar hoy. En 1905 hay una oleada de agitaciones campesinas, militares, huelgas, desatado por una crisis de subsistencias, por una serie de malas cosechas, por un aumento del desempleo, que se aceleró a partir de la represión estatal en el tristemente famoso Domingo Sangriento, y terminó esa revolución de 1905 con la concesión de derechos civiles. Ahora bien, estos son los antecedentes, pero cuando me meto en la revolución, hago fast forward, estoy en 1917. 1917
signo de pregunta. ¿Por qué un signo de pregunta? Porque a la hora de preguntarnos qué fue la Revolución Rusa, una de las primeras cuestiones que aparecen es ¿cuándo termina el proceso revolucionario? Hay un debate enorme si la revolución termina con la NEP en 1923, como vamos a ver, 1921, como vamos a ver ahora, o si termina con el ascenso de Stalin, o si podemos pensar en la Revolución Rusa como ese largo proceso que termina con la disolución de la Unión Soviética. No están saldadas las discusiones, pero sobre lo cual no hay duda es que en 1917 comienza en Rusia un proceso político que apunta a la conformación de un nuevo orden político, económico y social, que es un proceso muy acelerado y bastante violento que se inicia, entre comillas, en dos etapas. Por un lado, la llamada Revolución de Febrero, que es la revolución que depone, el zar abdica, renuncia al cargo, y este es el fin de la autocracia y el antiguo régimen, y se establece allí un gobierno provisional liderado por Kerensky, que es una coalición de partidos muy conflictiva, que tiene que responder una serie de demandas de la sociedad. La revolución del 17 se estalla en un contexto de huelgas y de una Rusia que no puede aguantar, no puede sostener el esfuerzo de la Primera Guerra Mundial. Entonces este gobierno provisional de febrero, el gobierno liderado por los socialistas, por los eseritas, no logra dar respuestas a estas demandas sociales y dura apenas 8 meses, tensionado por las conflictivas internas y por una crisis económica galopante. Los bolcheviques van a liderar entonces el segundo momento revolucionario, que es el de octubre, ¿sí? Que se asocia más con la Revolución Rusa en el sentido como clásico. Comienza con el hito que es la toma del Palacio de Invierno, que pone fin al gobierno provisional. Hay que marcar algo aquí, y es que esta revolución, a partir de octubre del 17, empieza a ser una revolución comunista. La de febrero no lo es. Algunos plantean que esa revolución de febrero fue una especie de limitada y muy rápida transición por el orden burgués que Rusia no había vivido, ¿no? Siguiendo de alguna manera el esquema marxista de que la revolución socialista era un estadio superador del orden burgués y que por lo tanto había que transitarlo previamente, ¿no? Era difícil, digamos, hacer una revolución contra un orden que no existía. Lo cierto es que en octubre, bajo el eslogan de todo el poder a los soviets, asumen el poder los bolcheviques y se presentan una serie de desafíos sobre los cuales Lenin había reflexionado en aquel libro ¿Qué hacer?, que literalmente era cómo construir, era un intento por responder a la pregunta sobre cómo construir un régimen comunista en un país tan atrasado, en un país que no se suponía, siguiendo, vuelvo a decir, la lógica marxista, que estuviera entre los pioneros de una revolución socialista. Lo cierto es que estos desafíos tenían que ver con el escenario internacional y con dar cuenta, digamos, poner a tono de los tiempos a la Rusia revolucionaria. Entonces el primer desafío tenía que ver con el retiro de la Primera Guerra Mundial, que en la práctica de alguna manera ya estaba sucediendo porque los niveles de deserción de los soldados eran altísimos. El segundo desafío tenía que ver con establecer un orden social que pusiera fin a los privilegios estamentales, o sea, a los privilegios que venían de la mano de una condición de nacimiento, en otras palabras, poner fin al orden feudal en Rusia. El tercer desafío tenía que ver, y venía muy de la mano del anterior, con llevar adelante una reforma agraria en un país, y esto va a ser común a todas las revoluciones comunistas que ocurren a lo largo del siglo XX, cuando son países subdesarrollados, donde la revolución industrial todavía no ha avanzado radicalmente. Lo cierto es que
la revolución tiene una demanda que viene de la mano del campesinado y que tiene que ver con el reparto de tierras. Cuando hablamos de reforma agraria hablamos de dos momentos, ¿no? Por un lado, la expropiación de las tierras de los nobles y de la iglesia, y el segundo momento es repartir esas tierras expropiadas en manos de campesinos. El tercer desafío va a tener que ver con tomar en las manos del gobierno, en primera instancia, con miras a su socialización posterior, las palancas de la economía. Es decir, la banca, las finanzas y la gran industria. Y van a avanzar en este sentido. Y el quinto desafío tiene que ver con la demanda del sector que apoyaba principalmente a los bolcheviques, que eran los trabajadores industriales, que era el control obrero de la producción, y esa va a venir de la mano de la creación de comisiones de fábrica. Ahora, como todo proceso revolucionario, esto es transversal. Cualquier proceso revolucionario abre, casi por definición, un proceso de lucha civil, de guerra civil. En el caso de Rusia, esta guerra civil va a durar 4 años, entonces Rusia va a estar en guerra desde 1914, que ingresa a la Primera Guerra Mundial, de manera continua hasta 1921. Esta guerra civil va a confrontar a el bando, los rojos, ¿no? Los bolcheviques, los que apoyan el proceso revolucionario, contra los denominados los blancos o el movimiento blanco. Porque lo cierto es que aunque los bolcheviques dominan el gobierno y se lanzan a la construcción de un nuevo orden, lo cierto es que no dominan ese amplio territorio que era el imperio ruso. Entonces se enfrentan con varios desafíos, ¿sí? Primer desafío, la crisis de la posguerra, el cataclismo económico y social que solo se profundiza con la guerra civil. O sea, lejos de mejorar la guerra civil, empeora las condiciones económicas que tiene que enfrentar el gobierno revolucionario. Tiene que enfrentar además el desafío de reconstruir el país, todo esto en medio de una guerra civil, y además de conseguir el apoyo del campesinado, que les recuerdo que era el 95% de la población. En el medio rural, los bolcheviques no eran un partido mayoritario, de hecho lo eran los socialistas revolucionarios, que tenían una relación mucho más cotidiana con el campesinado y que confrontaban con los bolcheviques por el poder. Además de esos desafíos, decía, estos desafíos se dan en el marco de una oposición que está articulada en torno al movimiento blanco y que vincula oposiciones internas y oposiciones externas. Opositores internos, los prozaristas, liberales, exoficiales del ejército zarista, nacionalistas, en fin, una multiplicidad de actores políticos y sociales que no tienen demasiada vinculación, no tienen una unidad ideológica. Lo único que los une es su condición de contrarrevolucionarios. En cuanto a las oposiciones externas, obviamente está la oposición de las potencias occidentales, temerosas de la expansión del proceso revolucionario, así como lo habían estado con la Revolución Francesa en su momento. Las potencias occidentales, Gran Bretaña a la cabeza, van a apoyar a los blancos de distintas maneras. Los rojos van a tener ventaja. Porque están mejor pertrechados, porque tienen unidad ideológica, y es esa unidad ideológica y ese mejor pertrechamiento el que les permite finalmente imponerse en la guerra civil. Y el ejército rojo va a transformarse a partir de allí y, como ocurre en toda revolución, en un instrumento clave, es el hijo pródigo de la revolución. Siempre pongo el mismo ejemplo. ¿Quién es el padre de la patria? Para el caso, digo, de la Argentina. Bueno, un líder del ejército. El ejército es una condición de la revolución y por eso es, vuelvo a decir, el hijo pródigo. Pero es un instrumento clave para llevar adelante la revolución, y con este escenario el gobierno de los soviets va a intentar, un gobierno de los soviets que, como vamos a ver,
a continuación empieza a perder poder en manos del partido bolchevique, ¿sí? en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo, va a tener que enfrentar aquellos desafíos que acabamos de ver y sobre los que vamos a volver a partir de un desarrollo adaptativo que va a tener que tomar decisiones en donde lo pragmático muchas veces va a imperar sobre lo ideológico y donde va a haber muchos debates sobre cómo tiene que ser el desarrollo económico, social, político a seguir para la construcción de un nuevo régimen. Ahora, en esa construcción de nuevo régimen, como les decía, se van a tomar decisiones en distintos planos. Primer plano que vamos a analizar aquí es el plano político. Como decía, uno de los desafíos tiene que ver con salir de la guerra. Y hay debates en torno a la salida de la guerra. Todos están más o menos de acuerdo en que hay que salir de la guerra, todos los sectores políticos que conforman ese gobierno, el Sovnarkom, el Consejo de Comisarios del Pueblo, pero lo cierto es que la mayoría no estaba de acuerdo con negociar con Alemania. Lo cierto es que la salida de la guerra va a ir de la mano de una negociación con Alemania, que es el famoso Tratado Brest-Litovsk, porque la inminencia de la invasión alemana a Rusia es vista como un peligro gigantesco para el gobierno revolucionario. El tratado va a dar como resultado la pérdida de territorios, pierde todo el Báltico, entre otros territorios, Lituania, Estonia, que eran parte del Imperio Ruso, los pierde. La segunda medida que se toma en el marco de la guerra civil y que toma el gobierno revolucionario no es una medida en particular, sino que es un conjunto de medidas que construyen lo que, entre ellas la creación de la Checa, lo que llamamos el terror rojo, ¿sí? Que básicamente va a consistir en la construcción del enemigo del pueblo, ¿no? Que principalmente es una categoría, la categoría de enemigo del pueblo, muy porosa, muy lábil, una categoría que no tiene muchos bordes y que permite flexibilizarla de acuerdo a las circunstancias. Y los bolcheviques van a estirar esa categoría que va a incluir primero a los contrarrevolucionarios, pero luego va a avanzar hacia los socialistas revolucionarios y hasta hacia otros partidos que son contrarios a los bolcheviques. De la mano, digamos, de esta avanzada contra los procesos contrarrevolucionarios, se va a declarar el fin de la libertad de prensa, considerando que los periódicos opositores ponían en riesgo al gobierno y a la revolución misma. Esta libertad de prensa, que primero se piensa como una medida temporal, termina siendo una medida permanente del régimen soviético. El Estado va a controlar primero lo que hoy llamaríamos la pauta, el financiamiento, ¿no? Tiene el monopolio de la publicidad en periódicos y luego directamente cerrando diarios. Al principio la realidad es que no es muy efectiva la medida, hay diarios que los cierran y vuelven a abrirlos, pero la persecución sistemática hace que la diversidad de opiniones en la prensa pública vaya desapareciendo. Y esto lleva a la concentración del poder político en manos de los bolcheviques. Como decía, pierde los soviets van a perder el poder, o sea, la asamblea de obreros, campesinos y soldados van a perder el poder en manos del Consejo de Comisarios del Pueblo. Los aparatos del Estado controlados por los bolcheviques, van a crecer cada vez más en poder. Lo cierto es que como resultado de esto la democracia interna se va a perder la democracia interna, el disenso, la posibilidad de que circulen distintas ideas va a ir desapareciendo, pero también la guerra civil se gana, ¿sí? Y se construye un sentido de pertenencia muy importante para la continuidad del régimen. Ahora,
no se acaban con medidas en el plano político, la construcción de este primer momento del régimen soviético. También en el plano cultural, los bolcheviques consideran que es necesario como la refundación de una, la fundación, no la refundación, la fundación de una cultura proletaria, y van a apostar a esta construcción a través de un aparato de propaganda y de formación educativa para la formación de esta cultura proletaria, que tiene dos instituciones centrales, que son el Komsomol y el Proletkul. Van a tomar una serie de acciones amplísimas, pero que tienen que ver sobre todo con apoyar las vanguardias artísticas y culturales de antaño. En un primer momento las vanguardias van a estallar, es un momento muy dinámico. Los primeros 20 en Europa, incluida Rusia, es un momento muy dinámico de la cultura, donde los iconoclastas, o sea, los que vienen a destruir los símbolos de la cultura burguesa, se imponen en el escenario público, en ese clima bastante violento. Estamos hablando de semanas, meses, ¿sí? No de años. Quiero aclarar esto porque por más que dice 1918, 1921, algunos de estos procesos son muy del inicio. Destruyen símbolos del pasado zarista, la destrucción de iglesias. Va a formar parte también de este proceso de destruir para construir, que viene de la mano también de la idea de que la violencia es partera de la historia, ¿sí? Aquella máxima marxista de que la violencia es partera de la historia. Lo cierto es que también, y en paralelo, hubo una extensión del control político en todas las áreas de la vida social, incluida la vida cultural. Se crearon ministerios enteros cuya finalidad va a ser escribir y reescribir esta historia revolucionaria, porque la construcción de una narrativa revolucionaria va a ser central en el proceso. Hay aquí una clara batalla cultural. Ahora bien, en el plano económico es quizás donde tenga los mayores desafíos este régimen soviético. En esta etapa, en esta primera etapa, que podríamos decir que se extiende más allá de 1921, ahora voy a volver sobre esto, hay dos modelos o dos lógicas que están en tensión. Por un lado, la lógica de la oposición frontal al mercado, hay como un ideario de eliminación del dinero, de hacer que el mercado desapareciera en términos de como organismo asignador de recursos, frente a una lógica que tiene que ver con la necesidad de tomar medidas que puedan abordar una situación tan dramática en términos económicos como la de la guerra. O sea, es pragmatismo versus y convicciones antimercado. En un primer momento esta oposición no es tan grande, ¿sí? Y de alguna manera al pragmatismo hay una convivencia entre pragmatismo y modelo antimercado que va a dar vida a lo que llamamos el comunismo de guerra, ¿sí? O la economía de guerra, que es el modelo o las medidas que dan forma al modelo que va de 1918 a 1921. ¿En qué consisten las medidas que dan forma al comunismo de guerra? Primero que nada, la centralización de las principales palancas de la economía. Cuando digo centralización, significa colocar en manos del Estado. ¿Cuáles son las principales palancas de la economía? El comercio exterior, la banca y la gran industria. Bien. Segundo punto, la eliminación de los latifundios, aquella reforma agraria de la que hablé hace un rato. Va a ser parte de ese plan económico del comunismo de guerra que tiene por principal objetivo conquistar al campesinado, sobre todo el campesinado pobre, ¿no? Que es el que no tiene tierras. Pero el tercer punto de la economía de guerra es el que más oposiciones y más resistencias va a generar, que es el que tiene que ver con la racionalización de alimentos. Se va a establecer una libreta que va a repartir de acuerdo a consideraciones de tipo políticas qué raciones tiene que recibir cada cual. Los miembros del Ejército Rojo reciben en este contexto mayores raciones que el resto de la población. Y el segundo punto va a ser la requisa
de granos. La realidad es que la requisa de granos va a generar mucha oposición dentro del campesinado, porque esa requisa de granos además es llevada adelante por el propio ejército y es, como toda requisa de granos, muy violenta. Van a intentar escapar a esta requisa de granos los campesinos, pero va a ser necesaria para la continuidad de la guerra. El resultado del comunismo de guerra va a ser una reducción dramática del sector privado, pero va a tener como resultado, entre otras cosas, sobre esto quiero una reducción cuando digo una reducción del sector privado, digo también una reducción del mercado, ¿no? A esto me refiero. Ese pragmatismo, ese estado revolucionario que centraliza las palancas de la economía, se impone como principal asignador de recursos. Esto quiero hacer una breve explicación al pie porque es válida para la Revolución Rusa o para comprender, digamos, la historia económica en general. Podríamos decir que hay tres grandes modelos económicos que pueden definirse de acuerdo a cuál es el principal asignador de recursos. Lo que llamamos, y lo vamos a ver, una economía de mercado, ¿sí? En donde el principal asignador de recursos es el mercado y la lógica del mercado va a ser la maximización de las ganancias. Cada modelo tiene una lógica circunscripta. El modelo de economía planificada, donde el Estado es el principal asignador de recursos, define qué se produce, en qué cantidad, bien, y allí la lógica es una lógica política, no es una lógica de la maximización de las ganancias, puede tener otras metas y otros objetivos. Y finalmente lo que llamamos economía mixta, en donde el Estado retiene algunas palancas de la economía, pero deja en manos de privados, en manos del mercado, otros sectores de la economía. Lo cierto es que la economía de guerra no fue tanto una política ideada y organizada, sino más bien una serie de decisiones pragmáticas que se toman en el marco de la guerra y que van a tener recepciones muy desiguales. Algunos vieron en la economía de guerra y en la necesidad, por ejemplo, de crear comedores comunitarios porque la mesa familiar ya no puede sostenerse por razones de recursos, vieron el triunfo del comunismo, ¿no? Bueno, el fin, la desprivatización de ese momento central como es la comida. Vieron un paso clave. Algunos vieron en la hiperinflación el fin de la moneda y pensaban ver ahí un éxito. Pero lo cierto es que la hiperinflación, la caída de la producción, tanto agrícola, porque se reduce la superficie cultivada, como industrial, la escasez de bienes de consumo que va de la mano de esta caída de la producción, la hambruna, todo esto genera un enorme descontento, tanto en el campo como en las ciudades. Y este descontento, producto de una crisis económica que es resultado de la guerra y también de las decisiones económicas que se toman en el marco de la guerra civil, hacen que el desafío de la reconstrucción sea cada vez más grande. Para cerrar este apartado, podemos ver, cuando hablamos de crisis, un índice para pensar los números de la crisis. Podríamos pensar muchos índices, podríamos ver la hiperinflación, pero a mí me pareció interesante pensar el índice de producción industrial bruta. Ustedes van a ver un detalle ahí que dice 1913 igual 100. Es importante pensar cuando uno lee cuadros qué datos nos traen. Cuando ustedes encuentran un año igual 100 significa que lo que se está intentando hacer es una comparativa entre los resultados de productivos en este caso en relación a un año, como lo que quiere ver este autor, esto está sacado del texto de Saborido que ustedes tienen en la bibliografía, lo que quiere ver el autor es cuál es la diferencia entre antes de la Primera Guerra Mundial y la guerra civil,
se toma como referencia 1913, el año anterior al estallido de la Primera Guerra Mundial. ¿Qué nos dice este cuadro entonces? Que la producción industrial en el primer año de la Guerra Mundial se mantuvo en relación al año anterior, que creció en 1915 y 1916, probablemente por el aumento de la producción bélica, de bienes industriales para la guerra, armamento básicamente, pero después vemos cómo cae a partir de 1917, cae drásticamente la producción industrial bruta, al punto que en 1920 es un 20% de lo que era en 1913. Cerramos así este primer apartado y nos encontramos en el segundo apartado, donde vamos a ver cómo responde el gobierno revolucionario a esta crisis.